Bueno, a continuación vamos a hacer la aplicación práctica de esta electropunción seca y lo vamos a realizar en un punto gatillo de músculo trapecio, que es una patología bastante frecuente que nuestros pacientes nos traen con mucha frecuencia a la consulta por dolor de cuello. Zona de dolor de punto gatillo, pues encontramos en este paciente que aquí tenemos una banda bastante clara, tensa, con fasciculación, lo que podemos ver que aquí tendremos un punto gatillo. Lo vamos a hacer con seguimiento ecográfico para extremar la seguridad, y como el tratamiento es invasivo necesitaremos siempre el uso de guantes, imprescindible, y además limpiaremos bien la zona con un antiséptico como la clorexidina. Vamos a realizar la punción seca, como decíamos, del músculo trapecio, en esta zona que encontramos pues, esas fasciculaciones, bandas tensas, y primero procederemos a la exercización de la zona con clorexidina. Como vamos a utilizar ecografía, lo ideal es una clorexidina de base acuosa, ya que la de base alcohólica puede corroer la goma de la sonda y nos estropearía el ecógrafo. Por lo tanto, con clorexidina siempre una rociada generosa, dejamos que se seque y a continuación pues, procederemos a la ubicación ecográfica de la musculatura que vamos a pinchar. Bueno, pues lo hemos localizado el músculo y vamos a meter la aguja, vamos a hacer un abordaje en eje corto. Ahí profundizamos, vemos la aguja hasta que encontremos una respuesta de espasmo local. Ahí tendríamos el primer electrodo y ahora colocamos el segundo electrodo. Igualmente, seguimiento ecográfico, y vamos a posicionar la segunda aguja muy cerca de la primera, en la misma banda tensa, para asegurarnos de que estamos estimulando el punto de dolor de nuestro paciente. Ahí tendríamos el segundo y ya tendríamos el circuito cerrado. El electrodo negativo, que era el punto más doloroso, y el electrodo positivo, cerrando el circuito en la misma banda y próximo al punto gatillo activo que presentaba nuestro paciente. Bueno, para este paciente que ahora estamos tratando, vamos a seleccionar un programa modulado en frecuencia, de forma que vamos a generar efectos fisiológicos pues, tan amplios como hemos dicho antes, de modulación a nivel del asta posterior de la médula, opioides endógenos, serotonina, es decir, un mecanismo analgésico bastante amplio. Serían 2 Hz, 80 Hz y ancho de pulso de 200 microsegundos. No está modulado y en caso de que alguno de las dos alternancias de frecuencia le molestase, podríamos modular directamente. El tiempo de tratamiento, lo más aceptado es en torno a 20 minutos. 15 minutos, 20 minutos, más allá de 30 minutos, se ha visto en la investigación básica que no aporta mayor beneficio al paciente. Por tanto, mi recomendación siempre es, pues, si el paciente es crónico, pues intentar acercarnos más a los 20 minutos, y si el paciente es agudo, quedarnos más cercanos a los 15. En este caso, que el paciente pues, nos viene con un dolor de mucho tiempo, pues vamos a hacer una aplicación de 20 minutos. Para ello, el electrodo negativo, cerrando el que estará en el punto activo, en el punto de máximo dolor, y el electrodo positivo, cerrando el circuito próximo también a ese punto. Recomendación siempre con estos cocodrilos es ponerlos más pegados a la piel para que cuando la aguja se mueva, que no la saque de la piel. A continuación, para subir la intensidad, pulsamos el número del canal correspondiente y vamos subiendo. Tener siempre la precaución de subir poco a poco, porque como decíamos, la impedancia de la piel es nula y por tanto la despolarización va a ser inmediata. Vamos subiendo y siempre preguntamos al paciente qué siente. Yo recomiendo empezar con 0,5 miliamperios, ¿vale? Y una vez ahí comenzamos el tratamiento y ya el paciente nos dirá qué está sintiendo, si es que siente algo. Nada, ¿no? Nada. Vale, subimos la intensidad, vemos que vamos subiendo, 0,7, 0,8, 1 miliamperio, la máquina está funcionando, running, y ahí ya vemos el efecto. En este caso sería, como vemos, los 80 Hz, cambia a 2 Hz, vemos ese golpeteo 2 veces por segundo, 5 segundos, cambia directamente a 80 Hz durante otros 5 segundos, y estos son los 80 Hz de ese hormigueo, sensación de calambre que recibe el paciente. Entonces vemos perfectamente en el paciente cómo los 80 Hz y los 2 Hz
los percibe de forma diferente. ¿Nota muy intenso alguno de los dos? No. Podemos No es incómodo. modificar el ancho de pulso y hacerlo pues más tolerable. ¿Ahora qué tal está? Bien. ¿Mejor que antes? Sí, más cómodo. Es la mitad del ancho de pulso, por tanto hemos seleccionado un parámetro preestablecido, pero nosotros lo hemos modificado para hacerlo más tolerable para el paciente. La siguiente corriente que vamos a aplicar será la específica para multífidos, el MSUN, y para identificar esta musculatura, pues uno de los test ortopédicos que siempre utilizamos es pues esa aplicación de una presión posterior anterior para intentar reproducir la sintomatología del paciente. ¿Ahí qué tal? ¿Duele? Duele bastante. Entonces, cuando localizamos el punto de dolor, estaríamos apoyados sobre la espinosa. El multífido que en teoría está generando ese dolor sería el inmediatamente lateral. Por lo tanto, ahí en esa zona es donde tenemos que entrar con la aguja. Tradicionalmente pues lo hemos hecho con la referencia de los relieves óseos, pero obviamente es muchísimo más seguro si lo hacemos con seguimiento ecográfico, que es el procedimiento que vamos a hacer. Identificaremos la musculatura multífida con el ecógrafo, introduciremos la aguja de lateral a medial y una vez ahí, previo puesto el electrodo positivo, que en este caso será adhesivo, tocaremos con el manípulo para generar ese tratamiento, esa despolarización de las fibras lentas que forman el multífido, musculatura postural claramente. Pues a continuación vamos a proceder a la identificación ecográfica y a la punción de estos multífidos. Como siempre, guantes y aseptizamos bien la zona con clorexidina con base acuosa, ¿bien? Para que evitar en todo lo posible posibles infecciones. Entonces, a continuación vamos a localizar ecográficamente ese multífido y una vez localizado tendremos que hacer el abordaje invasivo. En este caso también utilizaremos una aguja de 50 milímetros de agupún. ¿Ven? Ahí vemos la espinosa y deberíamos dirigirnos en ese sentido. Nos hacemos un abordaje también en eje corto y vamos a introducir la aguja por ahí y vemos cómo aparece en el lateral de la imagen, cómo empuja el tejido. Ahí la tenemos y ahí estaríamos ya en musculatura multífida. ¿Ven? Ya tendríamos ubicada la aguja. A continuación vamos a proceder a aplicar la corriente MSUN y para ello necesitamos conectar este manípulo al canal 5 y montar el cabezal metálico en el manípulo. Este sería el electrodo negativo que va a despolarizar la aguja. Necesitamos poner un electrodo adhesivo para cerrar el circuito. El electrodo positivo será adhesivo y lo pondremos igualmente cerrando el circuito próximo a la columna lumbar para despolarizar esos multífidos. Para la selección de la corriente vemos que necesitamos subir la intensidad y poner un tiempo de tratamiento. El tiempo, igualmente como hemos hecho antes, estará en torno a los 10 minutos más o menos, que es lo establecido para este tipo de corrientes. Subiremos la intensidad, 0,5 miliamperios, y una vez ahí yo tocaré la aguja y al cerrar el circuito el paciente notará esa despolarización. Está testando, ya está funcionando, no nota nada, ¿no? No. Pues vamos subiendo la intensidad hasta que el paciente note algún tipo de contracción profunda, ya que los multífidos son musculatura muy profunda. ¿Qué tal ahí? No, nada. En este caso no va a suceder como en el trapecio y no vamos a ver nada de contracción porque, como vemos, la musculatura es profunda. Ahí sí lo notas, ¿verdad? Sí.
Vale. Si quisiéramos mejorar la tolerancia del paciente porque le molesta, haríamos como antes. Iríamos a la tecla de ancho de pulso y podríamos bajar y quedarnos en 170, 160 microsegundos. ¿Ahí mejor? Sí. Pues ahí tendríamos una mejoría de esa aceptación del paciente hacia esta corriente. Si queremos ser más selectivos aún de fibras más lentas, pues deberíamos subir la frecuencia hasta en torno a unos 50 Hz. Entonces seleccionamos, subimos y podemos llegar a 50 Hz para realmente estimular fibras de componente más lento. ¿Qué tal ahí? Se nota, se nota. Ahí tenemos pues una alternancia entre fibras lentas, no tan lentas, mayor tolerancia con este ancho de pulso, y esta sería la aplicación del MSUN. Si queremos detener el tratamiento, simplemente da la tecla del manípulo y pausamos. Lo que quieras. Venga. Bueno, podemos utilizar el mismo manípulo en forma de pointer. Lo podemos utilizar para trabajar dolor postpunción de musculatura miofascial, o bien también para esta musculatura debilitada y demás, con componente de dolor crónico con 10 Hz. Para ello, el procedimiento es igual que con el MSUN. Deberíamos subir esa intensidad y ahora vemos que no hay tiempo. El tiempo es infinito, es decir, que toda vez que yo toque la aguja se va a despolarizar, ¿vale? Por lo tanto, simplemente subir la intensidad. Como siempre, recomiendo 0,5 ante la duda, y ahora darle al botón Start y despolarizaremos la aguja. ¿Qué tal? Bien. Podemos subir la intensidad y siempre preguntando al paciente qué siente. ¿Qué tal ahí? Bien, bien. Ya se nota. Musculatura profunda siempre necesita algo más de intensidad, la más superficial menos. No duele, ¿verdad? No, pero se nota. Vale. Podemos jugar igual con los parámetros que hemos hecho antes. Podemos subir frecuencia, bajar frecuencia, ancho de pulso, y de hecho aquí podríamos hacer un MSUN con el pointer. La diferencia, que solamente voy a despolarizar cuando yo toque, sin tiempo. El tiempo es infinito en este caso. Entonces esta sería la aplicación del pointer. Vemos que cuando yo dejo de tocar, el paciente no siente nada. Ya no nota nada, ¿verdad? No. Esta es la diferencia principal. Toco, despolariza, Vuelve. suelto, deja de sentirlo. Y esta sería la aplicación del pointer. Lo siguiente que vamos a trabajar va a ser la neuromodulación. Hemos visto que teníamos los programas, el programa NMP, neuromodulación, 2 Hz, 250 microsegundos, que hemos dicho que era el más aceptado para la neuromodulación con esos parámetros. También tenemos el programa PAINS, que era una neuromodulación quizá más antigua con menos evidencia. Por lo tanto, vamos a optar por los parámetros más aceptados, que la investigación nos dice que genera esa LTD, esa depresión a largo plazo, que sería ese vaciado de la vesícula neurotransmisoras. Con esta frecuencia, con 2 Hz y 250 microsegundos, en el paciente vamos a conseguir un efecto citomotor y vamos a ver cómo la musculatura, como el brazo, se contrae. La idea de este tratamiento es dejar las agujas próximas o lo más próximas posible al nervio mediano en este caso. Este nervio está muy implicado, como ya sabéis todos, en la patología más frecuente de la muñeca mano, que es el túnel carpiano. Por lo tanto, lo que buscamos con esta neuromodulación es regular la conducción nerviosa del nervio mediano, que está alterada, y por tanto tenemos esa sintomatología pues, neuropática en la mano, de pérdida de fuerza, sensación de acorchamiento, hormigueo y demás. Por lo tanto, es un tratamiento, cuando ya tenemos esa cronificación tan grande y tan frecuente, por desgracia, que nos puede ayudar mucho a trabajar esta patología. Para ello, identificamos primero el nervio mediano, siempre con nuestras medidas de asepsia, guantes y clorexidina de base acuosa para no lesionar nuestra sonda, el cabezal de la sonda.
Localizamos, siempre el protocolo nos dice que deberíamos buscarlo primero en el eje corto y en este eje vamos a localizar el nervio mediano, que lo vemos en el centro de la pantalla, más radiolúcido, como vemos, y ese sería el nervio mediano. Bien, una vez que ya le tengo localizado, antes de cambiar al eje largo, pues vamos a colocar la primera aguja. Bien, ya la tenemos lista la aguja y ahora lo que hacemos es girar la sonda para dejar el nervio mediano en eje largo. Y le tendríamos aquí. Estas fibras son las de nervio con su patrón característico, fibrilar, sin anisotropía, y esa sería la zona a la que tengo que dirigir la aguja. Hacemos este abordaje en eje largo. Y ahí vemos por donde aparece nuestra aguja, ahí la vemos por arriba y ahí la tenemos ya empujando toda la zona del epineuro de ese mediano, ahí la tenemos. Esa sería la primera y ahora pues colocaríamos la segunda. Nos iríamos más abajo, siempre en ese recorrido, y ahí colocaríamos la segunda. Mismo abordaje como vemos y ahí iríamos a colocar nuestra segunda aguja. Localizamos el nervio y vemos cómo aparece por ahí nuestra aguja y ya estamos empujando ese epineuro. Bien. Allá. Cuando quieras, ¿sabes? Móvelo. A ver. Ahí tenemos como la puntita está justo tocando ahí está. Vemos ahí cómo se mueve el epineuro y ahí tendríamos la aguja bien posicionada y ahora quedaría aplicar la despolarización. Bueno, A mí no se me ve la jeta, no entiendo. ¿El qué? Que a mí no se me ve la cara, entiendo. No, mira. No, si lo digo por las caras que estoy poniendo. ¡Ah! Se le ve. Se le ve la cara. Yo pensaba que decías por el derecho. Se ve perfecta. Yo decía por el derecho. Se ha desclavado, ¿eh? Derecho de imagen. ¿Tiene un perfil? ¿lo doy? Claro, eso sí. Bueno, pues a continuación vamos a aplicar la corriente, la neuromodulación, con los parámetros que ya hemos dicho, 2 hercios, 250 microsegundos y el tiempo de tratamiento consensuado de unos 15-16 minutos. Bien, pues vamos subiendo y vamos a dejarlo en esos 16 minutos aceptados. El electrodo, vamos a poner el negativo en la zona distal y el positivo en la zona proximal. ¿Bien? Y una vez ahí, seleccionamos el canal y vamos subiendo la intensidad poco a poco, como siempre. Vamos a poner 0,5 y le daríamos al botón Start y ya veremos qué nota nuestro paciente. Yo siempre me gusta empezar por intensidades bajas para no generar ningún daño. Vemos que aquí, con simplemente 1 miliamperio, ya vemos que hay movimiento. Eso sucede porque estamos trabajando con fibra nerviosa y las agujas están muy próximas a esa fibra nerviosa. Y vemos la frecuencia de despolarización de 2 hercios, 2 veces por segundo. Se busca esto, una respuesta motora de nervio mediano y la zona que inerva. Vemos que son pulgar y segundo y tercer dedo. ¿Bien? Con esto haríamos este tratamiento, 16 minutos, y en esto consiste la neuromodulación. La parte importante, básica, que no podemos fallar es en la ubicación de nervio y esa colocación de los electrodos, de las agujas, electrodos, la proximidad de ese nervio. Nervios como el ciático, pues también está aceptado de que la parte más medial, en la ramificación en el ciático popliteo interno y externo, va a inervar o se va a dividir en músculo tibial posterior o peroneo, y por tanto depende de si colocamos la aguja medial o lateral, pues trataremos más patología medial o lateral de la pierna. En el mediano no sucede eso y con la ubicación que hemos hecho de los electrodos estaremos tratando toda esa zona de inervación de la mano clásica del túnel carpiano.